familias llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran que su familia fuera llena del Espíritu Santo todos, hermano? ¿Cuántos quisieran eso? Todos, ¿verdad? Dios. Y para Dios no hay nada imposible, hermano. Familias llenas del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a mirar por qué. Porque es necesario que cada miembro de la familia esté lleno del Espíritu Santo, hermano. Amén. Efesios 5, 18. Estamos ahí. Solamente vamos a leer un puro versículo para dar comienzo, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Leemos las Sagradas Escrituras, hermanos, en el temor reverente a nuestro Dios y Padre. La leemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice, hermano? Díganlo todos en voz alta. ¿Qué dice? Sed llenos del Espíritu. Amén. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hermano. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu, hermanos, en este día? Aleluya. Oremos, hermanos. Cierra tus ojos. Pidámosle a nuestro Padre que el día de hoy nos hable, hermano, a nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gracia, Dios mío, por todo lo que tú haces, Señor, lo que has hecho, por lo que harás, Señor, que aún no lo vemos, Señor, con nuestros ojos físicos, pero creemos, aunque no podamos ver, Señor, creemos que tú estás obrando en nuestras vidas, que tú estás obrando en nuestras familias, Señor, porque tú lo que quieres es bendecirnos, Señor amado, como está escrito en tu palabra. Señor, que tus pensamientos para tus hijos son de bien y no de mal, son de paz, de prosperidad, Señor amado. Tú quieres que las familias prosperen, que la relación matrimonial prospere, Señor, que la vida espiritual de nuestros hijos prospere, crezca, Señor bendito. Mira, Señor, esta enseñanza yo la pongo en tus manos, Señor. Yo creo lo que está escrito, Padre, que dice que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Necesito tu ayuda, mi Señor Jesucristo, que me llenes del poder de lo alto, de tu gracia, de tu favor, Señor, para predicar el mensaje de esta noche, Padre. Que esta palabra produzca un cambio, Señor, en nuestro interior, Señor, que sacuda nuestro interior, pero para bien, Señor amado, para que las familias estén bendecidas, estén edificadas, Señor, en el fundamento de tu palabra, Señor. Te pido y te ruego por mis hermanos, mis hermanas, por cada alma que está aquí, que su corazón esté presto, atento, dispuesto a recibir este consejo de tu palabra, que es el mejor, Señor. Y que tú lleves, Señor, siempre toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús, así oramos, Señor, y así lo creemos. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Familias llenas del Espíritu Santo, hermano. Y es que como acabamos de leer en este verso 5, que nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu, hermano. Quiero que por favor me presten mucha atención, porque en el día de hoy, lo que vamos a mirar ahorita, ustedes se recuerdan o se recordarán todo lo que hemos hablado a través de estos sábados, hermanos, referente a la familia, ¿verdad? En todos estos sábados, hermanos, referente a la familia, hemos estado hablando del diseño de Dios para la familia, porque Dios es el que la diseñó, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos sábados estuvimos hablando, comenzando con el varón como la cabeza del hogar, cuál es el deber y cuál era la responsabilidad, o cuál es la responsabilidad del varón, ¿verdad? Como cabeza de hogar, como esposo, como padre, cómo debe de tratar él a la esposa, de qué forma la debe de amar, como Cristo ama a la iglesia, cómo debe de criar a los hijos, su deber de él como padre, de enseñar a sus hijos el temor de Jehová, de ser ejemplo, todo ello, hermano. Estuvimos hablando también a través de las enseñanzas
del deber de la mujer, cómo debe de ser la mujer para con su esposo, una mujer sujeta, una mujer sometida, una mujer, como leíamos, hermano, allá en la carta de Pedro, que no se preocupa tanto por el atavio externo, sino por el interno, hermano, ¿verdad? De un espíritu apacible, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando del deber de los padres para con los hijos, cómo los deben de criar, enseñándoles que teman a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios, enseñándoles varias cosas. Y hace 8 días veíamos el deber de los hijos, que el deber de los hijos, dijimos hace 8 días, es honrar a los padres, es obedecerlos, es respetarlos, es honrarlos, hermano, es apoyarlos, ¿verdad? Ahora, pero el reto, hermanos, de todo esto que hemos estado hablando, el reto no se trata de predicarlo. El reto no se trata de que usted escuche y diga amén. El reto consiste en vivirlo. El reto consiste en que en nuestras familias lo vamos a poner por obra, hermano. Porque cuando lo pongamos por obra, entonces vamos a tener familias felices. Familias llenas del gozo del Señor, familias bendecidas por el Señor, familias llenas de la paz del Señor. Pero el reto está en eso, en vivirlo, en practicarlo. Ahora, yo quiero preguntar a las hermanas, un ejemplo de todo lo que estuvimos hablando, hermanas, ¿a cuánto les gustaría que su esposo viva conforme a lo que estuvimos enseñando, que es el deber y la responsabilidad del varón? ¿A cuánto les gustaría que su esposo viviera así en su hogar? Que diga amén, hermana. Que no enseñamos, no estamos enseñando nada, no le dijimos al varón nada fuera de la Biblia, ¿o sí? Pero ahora va al revés. Ahora, a los hermanos, ¿a cuánto les gustaría que su esposa en su hogar se comportara y viviera conforme a las enseñanzas que hemos estado estudiando en la Biblia? Amén, gloria a Dios. Los hermanos tienen miedo. Yo creí que las hermanas tenían miedo, ya vi que los hermanos tienen más miedo que las hermanas. Sí, yo el grito de las hermanas lo oí más fuerte. ¿Cómo nos irá a la casa? ¿Verdad? Ahora, pero y referente a lo que estuvimos hablando de los padres, ¿a cuántos hijos les gustaría que sus padres los criaran como la Biblia dice, sin estarlos provocando a ira, sin estar mostrando favoritismo, sin estarlos haciendo sentir menos? ¿A cuántos de los hijos les gustaría que el trato de los padres fuera así? Amén. ¿Verdad? Y ahora a los padres, de lo que estuvimos hablando acerca de los hijos, ¿a cuántos padres les gustaría que sus hijos fueran obedientes, que los honraran, que los respetaran y que les obedecieran? ¿A cuántos padres les gustaría que sus hijos vivieran así en el hogar? Amén, gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Y es que eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y es que si cada uno hiciera lo que debe de hacer, hermano, el hogar sería una bendición. ¿Habría problemas? Sí. Pero sería diferente. Entonces, aquí está el reto. ¿Cómo el hombre va a cumplir con su deber? ¿Cómo la mujer va a cumplir con su deber? ¿Cómo los padres van a cumplir con su deber? ¿Cómo los hijos van a cumplir con su deber? Estando llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Si no hay llenura del Espíritu Santo, es imposible que cumplamos lo que la palabra de Dios nos ordena, hermano. Así es. Si tú como varón no estás lleno del Espíritu Santo, será imposible que tú cumplas tu deber y tus responsabilidades como varón en tu hogar. Será imposible. Hermana, si usted no está llena del Espíritu Santo, será imposible que usted cumpla con su deber y sus responsabilidades en su hogar como esposa y como madre. Será imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Padres, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, será imposible que cumplamos nuestro deber en la crianza de nuestros hijos como Dios manda. Y a los hijos, si los hijos no están llenos con el Espíritu Santo, será imposible que obedezcan a lo que Dios les dice a ellos como hijos, hermano. Amén. Vamos a comenzar. Pase la siguiente imagen, por favor. Sed llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, vamos a leerlo, hermanos, ¿verdad? Vamos a leer ahí este pasaje.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Amén, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, hermano, cuando llega al verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, no se embriaguen, no se emborrachen. Y se lo está hablando a cristianos, porque hay gente que dice que es cristiana y se sigue emborrachando. Si se sigue emborrachando, usted no es cristiano o no es cristiana. No lo es. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta palabra sed, sean, es no una opción, sino cuando dice sed con una D al final, está hablando en imperativo, o sea que está dando una orden, un mandamiento. De manera que cuando dice sean llenos del Espíritu, Dios nos está dando el mandato de ser llenos del Espíritu. Amén, gloria a Dios. No lo está dejando opcional para que aquel que quiera o sienta ser lleno. No, es un mandamiento de Dios diciéndonos: les mando a que sean llenos del Espíritu, hermano. Aleluya. Tú no puedes escoger si quieres o no quieres ser lleno del Espíritu, sino que si quieres que tu familia esté edificada en lo sólido, el mandato de Dios es: te mando a que seas lleno del Espíritu. Pero algo que me llama la atención, quiero que me acompañe al versículo 21, hermano. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí en el verso 21? Amén. Amén. Porque el verso 18 que leímos de sean llenos del Espíritu viene en el contexto de lo que Pablo comienza a hablar del 21 en adelante. Lastimosamente, yo ya les he explicado en el principio, los primeros manuscritos no tenían ni capítulos ni versículos. Esos fueron añadidos muchos siglos después. Los primeros escritos no tenían capítulos ni versículos, ni los títulos que nuestra Biblia tiene. Yo no sé, pero te fijas que en mi Biblia, arriba del verso 21, tiene un título. No sé si en tu Biblia lo tenga. En mi Biblia lo tiene. Bueno, ese título no lo tenía. Y a veces cuando nosotros vamos leyendo, siguiendo esos títulos, pareciera como que hace una separación entre lo que está escrito antes y lo que viene después de ahí. Pero en realidad todo era un contexto, hermano. De manera que el mandato de sean llenos del Espíritu Santo viene en el contexto de lo que va a decir en el versículo 21. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pasa la siguiente imagen. Preste mucha atención a esto, hermanos. Aquí nos habla, lo escribí en la parte de arriba, de el sometimiento de unos a otros. Y si tú te fijas, el contexto que sigue después del verso 21 está hablando de la familia, ¿verdad que sí? De manera que Pablo está diciendo que el diseño de Dios para que la familia funcione es de mutuo sometimiento, hermano. Tiene que haber un sometimiento mutuo, hermano, en todos los miembros de la familia para que la familia funcione. Esto incluye al varón. Gloria a Dios. Y digo al varón porque el varón a veces creemos que solo la mujer es la que se debe de someter, que los hijos se deben de someter. Bueno, hermanos, varones, usted y yo también nos tenemos que someter. Amén. Sí, es. ¿O no? Gloria a Dios. Me llama mucho la atención. Ahí está el versículo: someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, como Dios lo manda, Amén. Así es. como Dios lo ordena, como Dios quiere, como Dios espera. Sométanse mutuamente en la familia. Nota algo interesante. La palabra someteos es la palabra hupotazo. Hupotazo se compone de dos palabras. La primera palabra, hupo, hermano, el diccionario la traduce como debajo o bajo, y que significa estar bajo la autoridad de alguien.
Pero la segunda palabra que compone esta palabra someteos es la palabra tazo, y tazo significa señalar, organizar. Por lo tanto significa colocar en su lugar o posición. La familia es una organización, hermano. Amén. Es una organización. Y Dios, fíjate lo que está diciendo ahí cuando dice someteos. Dios está diciendo que cada miembro se tiene que poner bajo la autoridad de Dios y se tiene que colocar en su lugar o posición que le corresponde, hermano. Cada miembro de la familia tiene un lugar o una posición que le corresponde, hermano. El hombre como cabeza de hogar es el primero. Él es el primero al que Dios le dice sométete, o sea, ponte en tu posición, colócate bajo mi autoridad, posicionándote como el cabeza de tu casa. Es el primero que Dios le dice, hermano. ¿Cuántos hombres hay que no cumplen esa función? ¿Cuántos hombres que no se posicionan en la posición de cabeza de hogar y le dejan todo a la mujer? ¿Verdad? Entonces ya un hombre que hace eso ya está fallando. Pero continuamos con la familia. Entonces someteos, ahí le está diciendo primero al hombre, pero luego le está diciendo al resto de la familia: esposa, hijos, colóquense en la posición bajo la autoridad de su esposo. De manera que someterse entonces significa que cada quien se debe de colocar en la posición que Dios le ha dado. Amén. El hombre es sometido a Cristo, tratando a la mujer como un ejemplo. Una manera que usted, hermano, como esposo, me dirijo a todos, me incluyo yo, una manera que usted como varón demuestra que está sometido a Cristo, no es que usted me diga que ora 3 horas. A mí no me interesa eso, hermano. A mí no me diga, no, pero yo oro 3 horas. No me importa eso. No, yo ayuno 30 veces a la semana. A mí no me interesa eso tampoco. Una manera que usted muestra que usted está sometido a Dios, varón, es en el trato que usted le da a la esposa. Porque ya lo estudiamos, no necesito volverlo a repetir. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, varón, tú te colocas en tu posición como cabeza y amas a tu esposa como Cristo lo hace contigo. Tú eres la iglesia, ¿sí o no, varones? Así es. ¿Y cómo nos trata Cristo? ¿Él es un déspota? ¿Él es un tirano con nosotros? Por supuesto que no, Él nos trata bien. Entonces, un varón que no trata bien a su esposa y no ama a su esposa y no se esfuerza por amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, no se está sometiendo. Pero seguimos. Después sigue la mujer. Entonces la mujer se debe colocar bajo la autoridad en el lugar que el diseño de Dios le dice. Mujer, sométete a tu marido, porque él es la cabeza del hogar. Una mujer que no se somete a su esposo no está haciendo las cosas como Dios manda. Y ahí tampoco me interesa, hermana, cuántas horas usted ora. Y a mí tampoco ahí me interesa, hermana, el tamaño de la falda que usted se pone. Ahí no me interesa eso. Sí, es que así como al varón hablamos claro, al que habla claro también en todas las áreas. Entonces, ahí, hermana, no interesa el tamaño de la falda que usted se pone. ¿Ok? Si usted no se somete a su esposo, usted no se está colocando en la posición o en el lugar que Dios le dijo a usted. Gloria a Dios, amén. Si usted se le pone al tú por tu al marido, no, ¿qué, cómo? No, pues aquí, ¿qué? No, y nos damos. Usted está faltando, hermana. ¿Ok? Si como padres, hermanos, no nos ponemos a criar a los hijos como Dios nos manda, estamos faltando también a la autoridad de Cristo. Y si como hijos, escúcheme bien, los hijos, los jóvenes, no obedecen a sus padres, no los respetan, no los honran, los hijos están saliéndose de esa posición o del lugar que Dios le da a los hijos, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces vemos que aquí Pablo en el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Te voy a poner unos breves ejemplos. El varón, ya dijimos, debe de cuidar su hogar, cuidar su esposa, cuidar sus hijos, proveer tanto en lo económico como ser el líder espiritual en su hogar, guiar a la familia, guiar a la esposa, guiar a los hijos en lo espiritual. Ese es el deber del varón, ¿verdad? Un ejemplo: si un día el varón no cumple con lo que es su responsabilidad, la esposa tiene todo el derecho, escúcheme bien, hermanas, con respeto,
con respeto, la esposa tiene todo el derecho de decirle: mi amor, yo sé que tú eres la cabeza, pero por favor te pido que cumplas tus responsabilidades. Un ejemplo, una esposa le puede decir a un marido: mi amor, te pido por favor que ya no me trates como a la suela de tu zapato. Yo pregunto, ¿se debe de someter el marido a esa petición justa de su mujer, sí o no? Sí. Se tiene que someter, hermano. Por eso es que la Biblia está diciendo: sométanse unos a otros. Que la mujer le diga a su marido: mi amor, ya no me trates como a la suela de tu zapato. Acuérdate que ese no es tu deber, mi amor. Tu deber, mi amor, es ser el guía espiritual de nuestro hogar. No que me trates como tú quieras. El marido se tiene que someter. Así es. Que un varón venga y le diga a la mujer: mira, mi amor, a mí no me gusta, mira, mi esposita, a mí no me gusta que usted me irrespete, y mucho menos que lo haga delante de los demás. Porque hay mujeres que irrespetan delante de las personas. Yo pregunto, ¿la mujer se debe de sujetar a esa petición que le está haciendo el esposo, sí o no? Por supuesto. No le está pidiendo otra cosa, le está diciendo: mi amor, respéteme. Porque la Biblia dice: mujeres, respeten a sus maridos. Hay mujeres que no lo respetan. Entonces cuando el hombre viene y le dice: respétame. Mira, cuando estemos delante de los hermanos o de la familia y algo no te pareció, o algo como humano imperfecto cometió un error, espérate que estemos en el hogar y en el hogar me dices, pero no delante de todos. La mujer se debe de someter. Pero continúo. Un ejemplo, si los padres le dicen a los hijos: oye, hijo, ayuda aquí en la casa, hombre, obedécele a tu mamá. Si tu mamá te pide ayuda, obedece. Respeta a tu papá, respeta a tu mamá. Un ejemplo, si unos padres le dicen eso a los hijos, ¿se deben de someter los hijos? Por supuesto. No, y que a mí ese que me va a decir. No, ¿cómo? Se tiene que someter, tiene que obedecer, tiene que respetar, tiene que someterse, hermano. Tiene que ayudar ahí en la casa también. Qué bueno, ¿verdad? La otra vez que prediqué ya me dieron algunos testimonios. Dijeron: mi hijo llegó y a lavar su plato. Gloria a Dios. Dije yo: así debe de ser. Es que no es nomás por venir a hablar, hermano. No, dijeron: llegando comió y a lavar su platito y su vasito. Está bueno, gloria a Dios. Así debe de ser. El hogar tiene que empezar a cambiar. Mira, hermano, si no empieza a haber cambios en nuestras familias con toda esta prédica, comamos y bebamos, hermano. No estemos perdiendo el tiempo, pero tiene que haber cambio. Los hijos se tienen que someter cuando los padres dicen: miren, hijo, aunque usted ya tenga sus 17 y 18, no importa, sométase, obedezca aquí en la casa, respete. Tiene que someter. Pero escúchenme también, padres, yo pregunto, que un hijo venga y le diga a un padre o a una madre: papá o mamá, no nos trate a puro insulto. También necesitamos amor, cariño, comprensión. ¿Se deben de someter los padres a esa petición justa de los hijos, sí o no? Sí. Por supuesto. Aunque sean hijos, no importa. Usted no va a decir: no, yo soy el papá, yo soy la mamá. No, es una petición justa, hermano. Que un hijo le diga: papá, mamá, no me maltrate tanto. También necesito de su cariño. No nomás golpe o grito o insulto. No nomás que me diga que soy bueno para nada, que soy inútil, que no sirvo. No, papá. El padre, escucha bien, y ahorita lo vamos a ver. El padre o la madre llena del Espíritu Santo va a entender que Dios está usando a ese miembro de la familia para decirle: estás fallando en tu deber. Y el padre lleno del Espíritu Santo se va a someter. La madre llena del Espíritu Santo se va a someter. Los hijos llenos del Espíritu Santo se van a someter, hermano. ¿Ok? Pase la siguiente imagen, por favor. Ok, vamos ahí, hermano. Vamos ahí. Es que, hermano, yo leo estos pasajes y yo digo: no hace falta aprender. Pero a veces a la iglesia no nos gusta aprender palabras. Nos gusta ir a otros lados donde mucha emoción, pero nada de contenido de la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí, hermano: no os embriaguéis con vino. Ahí me quiero detener. Ahí. No os embriaguéis con vino. La palabra, hermano, embriaguez, usted lo sabe, significa beber hasta estar intoxicado, hermano. Embriagarse significa beber hasta estar intoxicado. Y cuando una persona está embriagada o ya bebió hasta estar intoxicado, esa persona ha perdido el dominio de sí mismo, hermano. Todos
quizás en un pasado, algunos de los que estamos aquí, que a algunos nos gustaba mucho el pomo, la botella, ¿verdad? Todos sabemos lo que es, bueno, no todos, algunos no. Algunos no le entraron a eso en el pasado. Pero algunos de los que estamos aquí saben de lo que es estar embriagado, de lo que es estar intoxicado, de lo que es haber perdido el dominio de sí mismo, hermano. Una persona embriagada es alguien que ha perdido el dominio de su ser. O sea, es una persona que está dominada, influenciada por el vino. De manera que cuando ya está embriagado, intoxicado, sus pensamientos, sus acciones, su trato con los demás, hermano, ya está bajo el gobierno, bajo el control del vino, hermanos. A todos nos tocó llegar a ver, yo me recuerdo, pobre varón, incluso ya falleció de eso. A todos nos llegó a tocar a ver, quizás tú llegaste a mirar a alguien embriagado, hermano, o sea, totalmente dominado por el vino. Una persona dominada por el vino ya no está en sus facultades, ya no está en sus sentidos, ya no piensa correctamente, ya no, lo que habla, ya no habla de alguna forma que hablaría como si estuviera bueno y sano. Es más, tú te has fijado, algunas personas cuando toman y ya están embriagados, hay gente que son bien tranquilas, y una vez que toman y están en un baile, ya hasta se vuelven bailadores. Mira, fulano está bailando, sí, pues ya has hecho varias. Yo así conocía a varios que eran así, de los que están así siempre, mire, ya entrándose unas, parecían trompos, parecían pirinolas en la pista del baile. A otros les agarraba peor. Yo me recuerdo, yo tuve amigos así, otros hermanos que eran hombres, ya bien entrados, ya querían abrazarlo y darle besos a uno. No, hombre, sácate por allá, le decían, te para allá, no vengas aquí con tus cosas, no, que yo te quiero mucho, mi amigo, no, somos amigos, pero distancia. ¿Por qué? Porque ya su ser estaba dominado por el vino. Dice, hermano, Proverbios 23, no lo vamos a leer, Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35, dice, ¿para quién son las heridas? ¿Para quién son el ay? ¿Para quién son los ojos moreteados? ¿Para quién? Dice, para el que se detiene mucho en el vino, hermano. Para eso son las heridas. Para eso son los ojos moreteados. Para eso son los problemas, para el que se detiene mucho en el vino. Y continúa ahí en Proverbios, dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, porque entra suavemente, pero al final muerde como una serpiente. Y dice que esa persona lo golpearán y ni siquiera siente. Está influenciado, está dominado sus sentidos completamente por el alcohol. ¿Cuántas personas no hicieron algo influenciados, dominados por el vino, y al día siguiente dicen, ¿a poco yo hice eso? ¿Cómo no? ¿Tú hiciste esto? Yo lo hice. Tú dijiste estas cosas ayer. ¿A poco yo dije esas cosas así? Lamentablemente, incluso, por ejemplo, ¿cuántas jovencitas no han violado así? Perdieron el control por el vino, se embriagaron tanto, hermano, que perdieron el control y las violaron, y al día siguiente no supieron ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni quién fue, hermano. Porque eso es lo que pasa. Por eso es que dice ahí, no se embriaguen con vino, y dice, en lo cual hay disolución. La palabra disolución, el diccionario la traduce como libertinaje o desenfreno. ¿Y qué es el desenfreno? Alguien que se entrega desenfrenadamente por los vicios, hermano, por los placeres. Entonces, nota lo que Pablo está diciendo, no se embriaguen con vino. No lleguen al punto que el vino los domine. No se embriaguen. Porque en el embriagarse hay disolución, ahí hay libertinaje, ahí hay desenfreno. Una persona, hermano, que toma, que tiene el hábito de tomar, muchas de las veces ni siquiera en el área económica cumple a veces con su hogar. ¿Cuántos padres, quizás algunos de los que están aquí, quizás, cuántos padres no dejaron sin comer a la esposa y a los hijos cuando llegaba el fin de semana y les llegaba el cheque? Por esto, mire, todos se lo gastaban aquí. Porque yo ya les he dicho, es que cuando uno anda entre amigos, hermano, y trae dinero en la cartera, no, uno saca el pecho, uno, están ahí con el cartonzote, ¿verdad? Y nadie se quiere dejar, todos ahí queremos ser hombres. Se acabaron el cartón y dice uno, tráete las otras, y dice el otro, no, yo pago estas, y miren, lo bonito es al día siguiente
No, es que la emoción con los amigos se siente sabroso apantallar, sacar el pecho. Lo bonito es al día siguiente, cuando ya la cartera no hay nada. Amén. Y le dice la mujer, mi amor, los pañales. ¿Qué mujer? No, pues ese niño orina mucho, empieza a echar la culpa al bebé. El bebé orina mucho, dice, ¿cómo que ya se los acabó? Sí, pues ya no hay. Pues dame dinero, ayer te dieron cheque. No, pues es que ya no traigo. ¿Cuántos padres no dejaron sin comer muchas veces a los hijos por esto, hermano? Yo conocí casos así. Es más, peor aún. Allá en México se acostumbra, no sé si hasta ahorita, allá en México en los semáforos, donde usted se para un semáforo, había siempre niñitos lavando parabrisas, hermano. Yo me recuerdo. Los niñitos se subían, le limpiaban el parabrisas para que usted les diera una moneda. Yo llegué a escuchar algunos casos de estos niños que ellos, bien pequeñitos, hermano, ellos decían que ellos lo hacían porque su padre borracho los mandaba a trabajar, a limpiar parabrisas para que le llevaran el dinero, porque aquel estaba como vaca de bazana ahí en la casa, echadote nada más, y les decía a los chamaquitos de 5, 7, 8 años, vayan a limpiar parabrisas, los niñitos ahí limpiando parabrisas, para que la gente les diera el dinero, y iban y le llevaban el dinero a aquel, y aquel en esto se lo gastaba, hermano. Entonces por eso Pablo dice, en embriagarse con vino hay disolución, hay despilfarro, hay desenfreno, hermano. Una persona embriagada se desenfrena, hermano. Yo llegué a mirar personas tiradas por esa situación, tiradas completamente en la calle, orinadas completamente en la calle. Un varón que era el borrachito ahí de la cuadra, hace unos poquitos años atrás, se murió. ¿Y de qué cree que se murió? De eso, hermano. Ya estaba hasta con la piel rojita. Yo no sé si los han mirado, que ya se les mira hasta rojo el pecho ya de tanto alcohol. Sí, hay algunos que se ponen hasta rojitos, hermano, ya. Entonces dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Pero nota lo que Dios nos habla ahora a los hijos de Dios. Dice, antes bien, esta palabra antes bien significa por lo contrario, como diciendo, los que se embriagan con vino son dominados por el vino, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, las domina el vino. Pero ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a los hijos de Dios, por otro lado ustedes, por lo contrario, ustedes sean llenos del Espíritu Santo, hermano. Amén, gloria a Dios. Sean llenos del Espíritu Santo. Pero nota lo que significa esta palabra ser lleno, hermano. Esta palabra se traduce como hacer repleto. Llenar algo de manera que ya no pueda contener más. Eso significa ser repleto. Llenar algo de manera que ya no pueda contener más. Ser lleno también se traduce como atiborrar. Usted ha escuchado esa palabra que dicen, hey, te atiborraste de comida. ¿Has oído esa palabra? Yo sí he escuchado esa palabra, atiborrar. Mira lo que significa atiborrar. Atiborrar significa llenar con exceso, forzando su capacidad, rellenando todo hueco. Como cuando tú estás llenando un costal con algo y le echas y miras que quedó un espacio ahí, tú lo atiborras. O sea, empiezas a empujar y le empujas y casi hasta le metes el pie. ¿Y qué estás haciendo? No, pues para que le quepa más, dice, lo atiborras, le empujas y los huequitos que tú vas viendo, lo vas atiborrando, lo vas llenando para echarle más, para echarle más, para echarle más. Entonces, mira lo que está diciendo Pablo, sean llenos, atibórrense, estén ustedes repletos. O sea, que no haya un hueco en tu vida que no esté lleno del Espíritu de Dios, es lo que Pablo está diciendo. Que no haya un espacio en tus pensamientos, en tu corazón, en tu ser, que no esté lleno con la presencia de Dios, es lo que Pablo está diciendo. Atibórrense. Gloria a Dios. Estén llenos del Espíritu Santo, hermano. Amén, gloria a Dios. Que tu vida, así como el vino que embriaga a aquella persona y lo domina y lo controla, está diciendo que tu vida esté tan atiborrada, tan repleta de la presencia de Dios, que de ahí en adelante tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu trato con los demás sea dominado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, tus pensamientos están llenos del Espíritu de Dios. Cuando tú estás lleno, estás atiborrado de la presencia de Dios, tus palabras van a ser palabras que edifican, guiadas por el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, tus acciones serán basadas o influenciadas por el Espíritu de Dios que vive en ti. Y cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, tu trato con los demás será dominado por el Espíritu de Dios que mora en ti. Y entonces ahí el varón va a empezar. Por eso digo, el trato con los demás ahora
de alguien que está lleno del Espíritu de Dios será influenciado por la presencia de Dios. De manera que ahí ya no habrá lugar para que el hombre maltrate a su esposa, porque está lleno del Espíritu de Dios, hermano. Todo su ser, no hay un hueco, no hay algo que quede vacío, que no esté saturada esa persona con el Espíritu Santo, hermano. Una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, desde ese momento, de que está así ya llena, atiborrada, que no hay un hueco en su ser que no esté lleno de la presencia de Dios, va a tratar a su esposo, lo va a respetar y va a vivir, hermano, influenciada y dominada por el Espíritu Santo de Dios. Yo te digo algo, si tú, varón, has tratado mal a tu esposa y has hecho tanta cosa que no debieras con ella, no le eches la culpa ni a ella, ni a los hijos, ni a la crianza de tus papás. Si la tratamos mal, tú y yo, nuestra esposa, es porque nos hace falta estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo más que lo fácil es echar la culpa. No, es que yo la trato así porque esta, oiga, unos dicen, esta sí les gusta. Yo digo algunos que así dicen. Es que esta así les gusta que la traten. A esta le gusta la mala vida, dicen. Hermana, si usted a veces no se ha comportado como esposa, como Dios le dice, no le eche la culpa a su esposo. Pero es que me ofende. Sí, pero si usted está llena del Espíritu Santo, usted sí se va a portar como una mujer de Dios, aunque el otro no lo esté haciendo. Cada vez que usted no lo hace, hermana, no es por culpa de su esposo, es porque usted le hace falta estar llena del Espíritu Santo. Es que lo fácil es decir, no, es que yo me comporto como gata fiera por cómo es este conmigo. Sí, eso es lo fácil, eso es lo fácil. No, yo saco las uñas, ¿verdad? Y como leona, ¿verdad? Por ese sinvergüenza. No, hermana. Si usted se comporta así es porque usted no está dominada por el Espíritu Santo. Punto. Aleluya. Porque usted, su marido, puede tratarla mal, pero si usted busca a Dios y se llena de la presencia de Dios, usted va a continuar comportándose como una mujer santa de Dios. Y usted, en lugar de ponerse como gata fiera, usted va a orar y se va a meter en oración y le va a clamar al Señor. Ahora ya dijimos, aún usted le puede hacer una demanda justa a su esposo, decirle, mi amor, cumple con tu deber, pues. Sí, eso sí lo puede hacer, pero no ponerse al tú por tú, no ponerse aquí y allá. Entonces, sean llenos del Espíritu Santo, estar atiborrados. Pero escúchame bien, hermano, a mí me llama la atención, algunos toman este versículo cuando dice no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Algunos creen que ser lleno del Espíritu Santo es estar borracho, es actuar como un borrachito loco aquí en la iglesia. Y yo he mirado videos que a mí me dan vergüenza. Dicen, hay hasta canciones ya que saben que vino celestial, dicen. Aleluya. Una vez llegó una señora cuando trabajaba en la carnicería y estaba sonando una alabanza de un grupo muy conocido. Ahora escuchen, si esos hombres son de Dios, yo no los sé, no los conozco. El grupo Miel San Marcos, ¿verdad? Y lo iban a traer no sé a qué ciudad de aquí, del grupo Miel San Marcos. Y llegó la señora y ya me dijo, hermano, fíjese que va a venir Miel San Marcos, me dice. Ajá, no, pues está bueno, le digo yo, está bueno. Sí, fíjese, hace poquito fui a un concierto de ellos. ¿Y qué crees? Me emborraché. Yo dije, oye, está lo que está hablando. Le dije, bueno, ¿y será que estaban vendiendo chelas ahí adentro? ¿Qué? Me emborraché, hermano, dice, me emborraché. Ah, sí, hermano, ¿cómo fue así? Sí, me perdí, dijo. Ay, qué raro esto, ¿verdad? Era una señora, no, se perdió, ¿cómo que? Sí. El Espíritu se derramó tanto que me emborrachó, me embriagué. El vino celestial, dice, yo me perdí, hermano, dice, me tuvieron, yo no sé ni cómo llegué a la casa, dice, yo cuando desperté al siguiente día, yo estaba en mi casa. Porque a eso le llaman estar lleno del Espíritu, estar como un borrachito, perderte. Yo me pregunto, si esa hermana dice que no supo ni cómo llegó, si algunos hermanos carnales fueron los que le echaron raite y ella no supo ni qué, porque usted no me va a decir que toda la gente que está en las iglesias y en los conciertos son espirituales, hermano. A veces en las iglesias y en los conciertos hay gente carnal, hermano. ¿Sí o no? Y ella dice que no supo ni cómo llegó a la casa. Yo dije, pues si la violaron, ni cuenta se dio. Estar lleno del Espíritu Santo no es andar como un embriagado aquí en la iglesia, hermano. Mira los videos de YouTube de gente que se embriaga y se da de topes con la banca y se da de topes con la pared y dicen, ¡ay, qué unción! Eso no es unción, hermano.
Estar lleno del Espíritu Santo no es que te agarre, hermano, como lombriz cuando le echas una tembladera fea y que te revuelques en el suelo y que empieces a aullar y a maullar. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Amén. Y yo tengo que hablar de estas cosas, hermano. Porque dice, atibórrate del Espíritu, pero llénate, pero para que tus pensamientos, palabras y acciones sean dominadas por Él. ¿De qué le sirve a un varón que su esposa aquí tiemble y grite y no sé qué y allá no lo respeta? ¿De qué sirve eso, hermano? ¿Sí o no? Amén, así es. ¿Sí o no, varón? Usted lo que quiere es que su esposa lo respete. ¿Sí o no? Claro. Tienen miedo los varones. Yo no sé si los mandarán a la sala o los dejan sin lonche en la sala. Yo no sé. A una mujer, ¿de qué le sirve que su esposo aquí hasta hable lenguas y si allá en la casa su esposo la maltrata, la tiene olvidada, la tiene abandonada? ¿Verdad que a usted no le sirve, hermana, que su esposo aquí llore y ¿verdad que, hermana, verdad que eso no le sirve a usted? Usted quiere que en su casa la trate bien, la ame, la respete, la cuide, ¿sí o no, hermanas? Las hermanas son más valientes. Aleluya. Las hermanas son más valientes. Entonces dice, sean llenos del Espíritu Santo, pero me llama la atención que este mandamiento está en tiempo presente, lo que significa que el creyente debe de ser lleno constantemente con el Espíritu, hermano. Porque está en presente, sean llenos, está en presente. No es como que dice, sean llenos la semana pasada y ya estuvo. No, constantemente lleno del Espíritu Santo. Atibórrate. Que estés repleto, que estés lleno, hermano. Haz de cuenta que así como al borracho lo domina el vino, que así a ti y a mí nos domina el Espíritu de Dios. Que nuestros pensamientos sean gobernados por el Espíritu de Dios. Nuestras palabras sean gobernadas por el Espíritu de Dios. Pero estar lleno es algo que constantemente lo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la Escritura. Gloria a Dios. Meditándola. Viviéndola. ¿Cómo lo hacemos? Está lleno de la presencia del Espíritu. Estamos llenando, orando, hablando con Dios todos los días. Pero si en lugar de leer la Escritura usted se la pasa leyendo TV Notas, olvídese, usted no va a estar lleno. Usted va a estar lleno del potrillo y de la banda del recodo y de cuisillos y de no sé qué tanta cosa. De eso va a estar lleno usted. Sí, usted va a estar lleno de eso. Si usted en lugar de leer la Biblia se la pasa viendo Doctor Apolo, el gordo y la flaca, su vida va a estar lleno de toda esa basura. Pero lea la Biblia, lea la Escritura, Gloria a Dios. llénese de la palabra, aliméntese con la palabra hasta que se sienta atiborrado, hermano, de haber leído y de haber meditado en la palabra, que usted diga, wow, sí me siento lleno, siento que mi alma, mi espíritu recibió esa energía, esa proteína de esa palabra viva, hermano. Así debe alimentarse el cristiano, hermano. Gloria a Dios. Hable con Dios. No nomás hable con Dios cuando le prende las luces el policía y se le pone atrás. Es que ahí ¿quién no va a hablar? Aleluya. No, hermano, si cuando se mira azul y rojo hacia atrás de uno, ahí hasta recita el Salmo 91 de memoria. Sí, ni se lo sabía, pero ahí hasta como que de memoria lo recita. No, si no lo hacen en esos momentos, hermano. A veces solo oramos cuando el hijo cayó en el hospital, ahí sí doblamos rodillas, hermano. Cuando se pone el policía atrás de uno, no, hermano, todos los días. Llénate de la palabra, habla con Dios, hermano, habla con Dios, yo te aconsejo eso, habla con Dios, que tu tiempo, el otro día le decía a los hermanos en Guala, miren hermanos, esto es simple, Dios nos da 24 horas, 8 para trabajar, 8 para dormir, y las otras 8, ¿en qué se ocupan? Entonces, no puede ser posible que digamos, ay hermano, no leo porque no tengo tiempo. No oré porque no tuve tiempo. Cuando decimos eso, ¿sabes qué estamos diciendo? Estamos diciendo, Dios, te equivocaste. A ese día de 24 horas lo tenías que haber hecho de 25. Te tenías que haber puesto una más para que me hubiera dado tiempo, Señor, de orar. No, hermano, Dios no se equivoca. Dios puso 24 horas y en ese tiempo tenemos que tener tiempo para trabajar, para dormir, para comer, bañarse, pero también para dedicarle a Él, hermano. A Él. Quiere estar lleno del Espíritu constantemente, búscalo a Él.
Habla con Él, hermano, y que Él te hable a través de la palabra, que Dios te hable, hermano, y tú habla con Él también en oración todos los días de tu vida. Cuando tengas problemas, habla con Él. Cuando no tienes problemas y te está yendo bien, habla con Él también y dale gracias y dale gloria, hermano. En todo tiempo habla con Él, y tú vas a mirar que tu persona se va a saturar, se va a atiborrar del Espíritu Santo, hermano. Un ejemplo, a veces tú puedes estar fuera, estás en el trabajo, en la escuela, pero tú estás hablando con Dios, tú estás estudiando la palabra de Dios. Un ejemplo, y tú llegas a tu casa y quizás tu pareja, en lugar de andar leyendo Biblia o así, andaba pues leyendo TV Notas y cosas así. Bueno, ahí te va a llegar la prueba. ¿Por qué? Porque el otro va a estar en otra sintonía. Pero si tú estuviste llenándote de Dios, hablando con Dios, meditando la palabra de Dios, y aquel o aquella te provoca, porque aquel o aquella durante las horas del día no estuvo buscando a Dios, tú no vas a caer en la provocación. Tus palabras, tus acciones y tu trato con tu pareja, con tus hijos, van a ser influenciados y dominados por el Espíritu de Dios, que es lo que te está llenando, hermano, hermana. Pero si no nos llenamos, por eso que salen chispas a veces en la casa, hermano. No, a veces salen chispas, hermano, uno en el trabajo carnal y la que está en la casa carnal. Entonces juntan un carnal con otro carnal, no se hacen carnales, no, sino ahí salen chispas, hermano, ahí. Aleluya. Ahí salen chispas en ese hogar, hermano. Pero basta con que uno, aunque sea uno de los dos, que esté lleno del Espíritu de Dios, hermano. Aleluya. Pero continuamos. Pasa la siguiente imagen. No sé si está ahí. Daniel, allá está. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, ya te dije. Romanos 8, 5 al 7 y 8. Pero antes de leer ese pasaje, ahí está en tu Biblia en Efesios 5, 18, hermano. ¿Estás ahí? Amén. Nota tres rasgos después del 5, 18, después de donde dice que sea lleno del Espíritu Santo. Nota tres rasgos que Pablo habla de alguien que está lleno del Espíritu Santo. No es caerse al piso, no es retorcerse, no es aullar como chivo, perro, gato. Aquí Pablo da tres rasgos de alguien que está lleno del Espíritu Santo. En el verso 19, hermano, ¿estamos ahí? El 18 dice que estemos llenos del Espíritu Santo. El 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El primer rasgo de alguien que está, de una persona llena del Espíritu Santo, es, hermano, es alguien que canta alabanzas a Dios desde lo profundo de su corazón. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, es una persona que constantemente alaba a Dios, canta alabanzas, no se puede quedar callado, hermano. Él está haciendo el quehacer, ella está haciendo el quehacer, él está en su trabajo, ella está en su trabajo y está constantemente alabando al Señor. Eso es lo que dice Pablo, ser lleno del Espíritu Santo, y luego dice, hablen entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hermano. Entonces yo pregunto, ¿alabamos al Señor solo cuando venimos a la iglesia? Que alabarla, mira, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, créelo, hermano, constantemente estás cantándole una alabanza al Señor, estás alabando su nombre. Amén, así es. No cantando la del Rey, ¿verdad? No, pero el Rey es Cristo, ¿sí o no? Dios. Entonces ese es un rasgo de una persona que está llena del Espíritu Santo, constantemente está alabando a Dios, constantemente le canta de lo profundo de su corazón. El segundo rasgo dice el verso 20, dando, ¿cuándo, hermano? En el verso 20, Dando siempre gracias por todo. ¿por qué? Por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo es alguien que da gracias a Dios por todo. Esa gente que siempre está quejando y siempre está hablando lo negativo, esa no está llena del Espíritu, hermano. De todo se queja. Si usted de lo que siempre se está quejando, si usted se queja de todo, de su trabajo, si usted se queja de su esposa, si usted se queja de sus hijos, si usted se queja de las alabanzas que se tocaron en la iglesia, si usted se queja de que no le gustó el mensaje, si usted se queja de que la banca hoy no se sentía muy cómoda, si usted se queja que porque ya está frío, si usted se queja que porque llovió, usted no está lleno del Espíritu Santo. Amén.
Amén, gloria a Dios. Porque una persona llena del Espíritu Santo es dar gracias a Dios por todo. Hay un espíritu de agradecimiento, ¿no? Pero nota que dice, dando gracias a Dios siempre. Nota esta palabra, siempre. No, yo solo doy gracias a Dios cuando me va bien. Siempre. Y dice que des gracias a Dios siempre y por todo. Amén, gloria a Dios. Todo incluye las cosas negativas que nos están pasando. Porque si creemos en un Dios que es todopoderoso y tiene el control, debemos de creer que hay un propósito que aunque ahorita no lo entendamos, por algo lo está permitiendo, y de manera que cuando tú entiendes eso, tú dices, Señor, te doy gracias por esto que estoy pasando. No lo entiendo, me duele, a veces me pone triste, Señor, pero te doy gracias, Padre, porque tú tienes el control de esta situación. Entonces, el primer rasgo, alguien que canta a Dios, está constantemente alabándolo, siempre le da gracias a Dios por todo. Y tercer rasgo, hermano, de alguien que está lleno del Espíritu Santo, lo dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios es una persona que se sujeta a los demás en el temor de Dios. O sea, es una persona sumisa. Si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted se somete. Varón, si usted está sometido del Espíritu de Dios, usted se va a someter cuando su esposa le haga una demanda justa, como cuando le diga, mi amor, no me trates así. Si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, varón, usted se va a someter. Si usted, varón, dice, no, ¿qué? En la pura carne anda. En la pura carne, ¿no? Hermana, si usted está llena del Espíritu de Dios, cuando su esposo le haga una demanda justa, si usted está llena del Espíritu de Dios, hermano, usted se va a someter. Porque es otro rasgo de alguien lleno del Espíritu de Dios: sometimiento, sujeción. Si su esposo, por ejemplo, le hace una demanda justa, mi amor, no me mandes al trabajo sin noche. Mira que las 8 o 10 horas no está fácil. Y ahí es donde tenemos que comprar maruchanes, doritos, chetos. No, mi amor, haz el esfuercito por echarme mi comidita, ¿verdad? Si usted está lleno del Espíritu Santo, dice, mi amor, es verdad. Porque gracias a Dios a ti te da la fuerza para que tú traigas el pan de cada día a nuestro hogar. Está bien, mi amor, de hoy en adelante te prometo que no te dejo ir en ayunas. ¿Sí? Pero si usted, hermana, cuando su esposo le hace una demanda justa, dice, no, ¿qué? Pues tienes manos, ¿no? A ver, pues yo no te miro inválido, a ver, levanta tus manitas, a ver, ya ves, tienes tus 2 manos, pues hazte tú tu comida. No está llena del Espíritu de Dios. Entonces, ese es otro rasgo de alguien que está lleno del Espíritu Santo, hermano. Es sumiso, se somete. Los padres, cuando los hijos le dicen, papá, mamá, estás haciendo las cosas mal, papá. Así no es como a Dios le agrada, papá, que lideres nuestro hogar. El padre o la madre llena del Espíritu Santo se somete, aunque sea un hijo que le diga, no. Los hijos, los jóvenes que están aquí, los hijos que están llenos del Espíritu Santo, cuando su padre le dice, hija, hijo, obedezca, sea obediente, respete a su mamá, respete a su papá. Un hijo lleno del Espíritu Santo de Dios se somete a lo que el papá le está diciendo. Amén, gloria a Dios. Pero hijos que dicen, ay, ese viejo, ¿qué me va a decir, verdad? La pura carne está hablando ahí. La pura carne, hermano. Romanos 8:5, hermano. Le puse yo ahí, dominados por la carne o por el Espíritu. ¿Por quién estamos dominados, hermano? ¿Quién te domina? ¿Quién te influencia tus palabras, tus pensamientos, tus acciones? ¿La carne o el Espíritu? Dice Romanos 8:5, ahí está. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquel que vive en la naturaleza carnal solo en eso piensa. El esposo que anda en la carne, él solo piensa en las cosas de la carne. Él piensa que la esposa y todos ahí se tienen que someter y calladitos todos. Aquí yo mando, dice. Ese anda en la pura carne. Porque el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. Dice, pero los que son del Espíritu, ¿cuántos son del Espíritu? Ese piensa en las cosas del Espíritu, hermano. Cuando tú eres del Espíritu y estás atiborrado, lleno, repleto del Espíritu, tú piensas en lo que el Espíritu inspiró. Y tú piensas, varón, que la palabra te dice,
Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y tú piensas en ella y dices, "Ay, a mi mujer la tengo que amar así, la tengo que cuidar así". Hermana, si usted es del Espíritu y usted está llena del Espíritu, usted va a pensar en lo que el Espíritu de Dios inspiró aquí, donde le dice, mujer, sométete a tu marido y respétalo. Y usted está pensando en eso, y usted está llena de eso, y usted vive conforme a eso, hermana. Dios. Porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y luego continúa. Mira lo que dice aquí, por cuanto los designios de la carne, esta palabra designios significa propósitos, los pensamientos. Entonces lo que está diciendo es que los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Un varón que piensa en la carne, él piensa que él puede hacer lo que sea con la esposa y con los hijos y que está bien, pero fíjate lo que está diciendo, que el que piensa en la carne está pensando en contra de Dios, hermano. Porque esos pensamientos carnales van en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y luego dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque, mire bien, no se sujetan a la ley de Dios. Los pensamientos carnales no se sujetan a lo que está aquí. La carne, el Espíritu le dice al varón, ama a tu mujer. La carne dice, trátala como te da la gana. El Espíritu le dice a la mujer, sométete a tu marido y respétalo. La carne le dice a la mujer, no te dejes mandar por ese, no, ponte tú por tú. Entonces te das cuenta, depende de por quién eres tú dominado, o por el Espíritu o por la carne. El que es dominado por la carne no se sujeta a Dios, dice, ni tampoco pueden, y mira lo que dice hasta el final, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted, varón, si usted vive en la carne y a su mujer la trata como usted quiere, no puede agradar a Dios como usted la trata. Y lo mismo para la mujer. Si usted, mujer, vive en la carne y no guiada, dominada por el Espíritu, usted no está agradando a Dios. Pero no sé si hay otra imagen, Daniel. ¿Hay otra? Hechos 1:8. Nota lo que la Biblia dice, hermano. Por eso es que dice, sean llenos del Espíritu. Porque ¿sabías tú que en nuestra naturaleza carnal no nos sometemos unos a otros? No nos gusta someternos. ¿Sabías tú que a la naturaleza caída no le gusta someterse a nadie? No, a esa naturaleza no le gusta someterse a nadie, hermano. A nadie, ni a Dios ni a nadie. En nuestra naturaleza no podemos hacer lo que agrada a Dios. Pero Dios nos ha proveído, iglesia, de lo que necesitamos para vivir conforme Él manda. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis, ¿qué, hermano? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder. La palabra poder es una palabra griega que significa, es la palabra dunamis, que dunamis se traduce como la capacidad para lograr o realizar algo, hermano. Es la capacidad de Dios derramada sobre tu vida, hermano. Eso es el significado de la palabra poder. Vuelvo y repito, lamentablemente en la iglesia estar lleno del Espíritu de Dios o del poder de Dios se traduce en otras cosas, en llorar, en gritar. Ahora, sí, yo sé que cuando la presencia de Dios te toca, pues te quebrantas, yo lo sé, pero me refiero a algunas manifestaciones, como les decía, de estar borracho, de darse de topes para ir para acá. No, Jesús dice que vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu de Dios. Y la palabra poder, vuelvo a repetir, significa tener la capacidad para realizar o hacer algo, hermano. O sea que Dios te da su poder, su capacidad y la pone en ti. La derrama sobre ti para que tú tengas la capacidad. Mira, en tu naturaleza, en mi naturaleza, no podemos hacer lo que Efesios nos dice de cómo el varón debe de tratar a su esposa y amarla como Cristo. En nuestra carne no podemos, hermano. No se puede. Ni la mujer puede, ni los padres pueden, ni los hijos serán obedientes, ni respetarán a los padres en la carne. Pero Dios nos dice, ustedes van a recibir poder. Les voy a dar, le dice al varón, mira varón, te voy a dar la capacidad, el poder para que trates a tu mujer ahora como yo te ordeno que la trates. Dios le dice a la mujer, mira mujer de Dios, yo te voy a dar poder, te voy a dar la capacidad para que te sometas, respetes, obedezcas a tu marido. Dios nos está diciendo a los padres, padres, yo les voy a dar poder, les voy a dar la capacidad para que traten y críen a sus hijos como yo les digo. Y lo mismo Dios a los hijos, dice, hijos, te voy a dar el poder.
te voy a dar la capacidad para que aprendas a obedecer, a honrar y a respetar a los padres. Jesús dijo, hermano, allá en Juan 15:5, que separados de Él, nada podemos hacer. Escucha esto, hermano. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, nota esta palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Cristo es la fuente de nuestro poder, hermano, de nuestra fuerza. Si tú te separas de Cristo, no podremos cumplir el papel en la familia. Y termino con Ezequiel. Vamos a Ezequiel, hermano, porque dicen sean llenos. Ezequiel 47 nos habla de el río de Dios, un río de Dios donde dice que todo el que entre a ese río recibe sanidad. Ezequiel 47, aquí con este pasaje termino. Cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Nota cómo aquí nos habla del río de Dios, que es o representa al Espíritu de Dios. Porque Pablo nos está diciendo que estemos totalmente llenos, hermano. Que no haya una parte de nuestro ser que no esté llena del Espíritu de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 47:1. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y mira lo que dice: y vi que las aguas salían del lado derecho. Mira lo que él está mirando unas aguas, un río, hermano. Pero mira lo que dice el verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Tú te puedes parar aquí en el río Columbia hasta los tobillos, y que el agua te llegue hasta los tobillos. Yo te pregunto, ¿te sientes inseguro que el agua te llegue hasta los tobillos? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque ahí usted todavía tiene dominio sobre usted, porque usted está pisando firme. El agua está hasta los tobillos. Ezequiel dice: este varón me hizo entrar esa agua, pero hasta los tobillos. Como diciendo, ahí todavía estaba seguro, ahí todavía tenía el dominio yo de mí mismo. Pero sigue el versículo, hermano, 4. Dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas. O sea que entró así, a los tobillitos, ¿no? Y el varón le dijo: más para adentro. Entró, el agua fue subiendo y dijo: wow, a las rodillas. Ahora, cuando usted se mete al agua hasta las rodillas, usted todavía está seguro, ¿sí o no? Usted todavía tiene el dominio. Pero mira lo que continúa ahí el verso 4. Dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Subió el agua, hermano, hasta los lomos. Ya ahí cuando entra a los lomos, hermano, ya hasta brillito siente uno. Ya cuando le llega aquí en la espaldita el agua, ay, qué fría está esta agua, dice uno, ¿verdad? Pero aún cuando el agua le llega a los lomos, usted todavía se siente seguro, porque usted todavía está pisando en tierra firme, ¿sí o no? Pero luego mira lo que dice el verso 5. Midió otros 1000, y era, ¿qué, hermano? Era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿cómo? Nadando. Le dice: métete un poco más, Ezequiel. Ezequiel se mete un poco más, hermano, y él dijo: bueno, así me pasó una vez que fuimos a los bautismos. Se me hace que la hermana Germania y los demás que se bautizaron allá en el río, quizás nadie se dio cuenta. Oh sí, el hermano Isaac se dio cuenta, y en lugar de auxiliarme estaba risa y risa. Miraba que el hermano Chávez iba hasta el poste allá lejos y se quería subir. Ay, yo dije:
el hermano Inocente Acosta por allá. Yo dije, no, pues cómo, ¿verdad? Y ahí va el hermano Díaz. ¿Y quién le dijo al hermano Díaz que él sabe nadar? En esas corrientes. Pero pues dije, no, como de Michoacán, como los hermanos van y vienen. Y ahí voy, hermano. Sazo, aquí la libro. Un poquito. Aquí, hermano. Ay, ya dije, aquí ya se siente un poco raro, ¿verdad? Y dije, voy a ir a esta distancia cortito, voy y vengo. Oiga, hermano. ¿Y eso? Cuando quise poner el pie, hermano, ¿qué? Ay, ya no había nada. Y que empiezo a querer nadar para atrás, hermano, para donde estaban todos los hermanos. Y yo le daba y no, sentía que no avanzaba y volvía a poner el pie a ver si había tierra firme. ¿Cuál? Me iba para abajo, hermano. Y Isaac por allá riéndose, hermano. Ya sabes, Isaac. Yo creo que él pensó que yo estaba bromeando, porque al último ya andaba así. Por eso que bien dice el dicho patadas de ahogado, ¿verdad? Ya andaba así y le seguí dando, hermano. Y gracias a Dios, mire, así puse la planta y ya me llegó aquí el agua. No, hermano, que me voy y que agarro a Aileen. Dije, para el disimulo, aquí voy a estar con Aileen, aquí donde la vete me llegue. Vente, Aileen, vente, porque te puedes ahogar, peligroso. Lo que yo te quiero decir de lo que Ezequiel está diciendo, dijo, primero me dijo, métete a los tobillos, después dijo, métete a las rodillas, métete hasta los lomos, y después Ezequiel dice, llegué al punto en que perdí el control de mí mismo, solamente ya nadando, como diciendo, me dejé dominar ya por el río. O sea, ya no tuve el control de mí, hermano. ¿Qué te quiero decir? Que cuando Pablo nos está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo, hermano, que te llenes tanto de la presencia de Dios hasta el punto, hermano, que ya no es que estés confiando en ti, tu capacidad y tus fuerzas, sino como diciéndote que te abandones a la guianza de Dios y que confíes en que Dios te hará estar seguro. Te está diciendo, métete más, aunque tú sientes más peligroso para ti, pero en realidad ahí está el cuidado de Dios. Cuando tú sigues leyendo los versículos que siguen, Dios dijo, todo el que se meta a nadar a este río recibirá sanidad. Pero hay que meterse hasta donde hay que nadar. Porque si te quedas en los puros tobillitos, ahí te sientes seguro, ¿sí o no? En los tobillitos, no, este río Columbia, ¿qué me hace? Ahí hasta Aarón se siente seguro si el agua le llega a los tobillos. Pero Dios dice, no, métete hasta que el agua te cubra por completo. Que ya no, Dios está diciendo que ya no confíes en ti y en tu capacidad, sino que mi poder, mi favor, mi bendición, mi gracia sea la que tome el control de ti. Es lo que está diciendo Dios. Si tú sigues confiando, tú te puedes quedar a los tobillos, hermano, y ahí te sientes seguro, y tú puedes tratar con tus fuerzas. No vas a lograr mucho con tus fuerzas en tu hogar. Sumérgete, hermano, hasta que nades en el río de Dios. Hasta que nades en el río de Dios, que todo tu ser sea sumergido por la presencia de Dios, hermano. Si el varón hiciera eso, la esposa hiciera eso, los hijos hicieran eso, todos nadando en el río de Dios, qué bendición sería en ese hogar, hermano. Pónganse de pie. Familias llenas del Espíritu Santo, hermano, recibirán poder. Dice Dios, yo te voy a dar mi capacidad, mi poder, dice Dios, lo pongo en ti. Solamente medita un poquito en eso, hermano. Dios está diciendo, mi capacidad, mi fuerza y mi poder, dice Dios, lo pongo en ti. Imagínate, hermano, ya no es tu fuerza. Ay, hermano, ya no tengo fuerza. Yo siento que ya no aguanto a este. ¿Cómo no, hermana? ¿Cómo no? Si Dios está diciendo que te va a dar su fuerza, y Dios nos aguanta a ti y a mí, ¿sí o no? A veces, ¿cuántas veces no quizás hemos hecho desesperar a Dios? Pero Dios dice, aún soporto. No, yo ya no aguanto a este. ¿Cómo? Sí aguanta, hermana, porque usted lo está haciendo con la fuerza de Dios ya. El varón puede decir, no, yo a esta mujer neverita que ya no aguanto. Hay unos varones que a mí me dicen, ya no aguanto a mi esposa. De verdad se lo digo. ¿Cómo no, hermano? Recibiráis poder, dice. Vas a recibir la fuerza, la capacidad, hermano. Hijos, ay, yo ya no aguanto a mi papá. Bueno, comienza a obedecerle y a respetarlo y a honrarlo. Quizás él va a cambiar también su forma de ser si tú comienzas a obedecerle. Ya no aguanto a mi mamá. Comienza a respetar a tu mamá.
Comienza a obedecerle a tu mamá, comienza a ayudarle a tu mamá, ¿verdad? Comienza. Los padres, ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no aguanto. ¿Cómo no, hermano? Dios te va a dar el poder, la capacidad. Sumerjámonos en el río de Dios. Ahí donde estás, cada quien sabe cómo está su familia, cómo está su vida espiritual. Cada quien de los que estamos ahí, cada quien sabe, hermano. Ahí donde estás. Sin el Espíritu de Dios no hay sometimiento, hermano. Varón de Dios, pídele al Señor que te llene del Espíritu de Dios. Que estés repleto, que estés atiborrado, lleno completamente. Para que cuando tu esposa, varón de Dios, te haga una demanda justa y te diga: mi amor, tú eres el esposo, tú eres el cabeza de este hogar, te respeto, pero considero que como varón no estás haciendo las cosas bien. Si estás lleno del Espíritu Santo, te vas a someter. Hermana, ahí donde está, pídale a Dios que la llene del Espíritu.